Pues buenos días. El día de hoy, toca la presentación número 34. Y bueno, la ponente es la ingeniera Iridian Karime Ángeles Pérez, estudiante de la maestría en Ciencias en Energía Eólica, y nos va a presentar análisis de la viabilidad económica de un parque eólico de baja potencia en la región del Istmo de Tehuantepec. Como reseña curricular de la ingeniera Iridian Karime Ángeles Pérez, pues recibió el título de ingeniero en energía por la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo. Actualmente pues cursa el cuarto semestre de la maestría. El tema de publicaciones pues cuenta con el registro del libro Diseño y Planeación de un Parque Eólico de baja potencia en el Istmo de Tehuantepec. Además, ha publicado 2 artículos y también ha participado en la 40ª Convención de Centroamérica y Panamá, realizado en la ciudad de Panamá el año pasado. Su línea de investigación es enfocada en el análisis de la viabilidad técnico-económica de parques eólicos interconectados a la red eléctrica en México. Y bueno, pues sin más preámbulo, pues vamos a hacer la palabra a la ingeniera Iridian Karime. Inicia con la presentación. Adelante, Karime. Buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Iridian Karime Ángeles Pérez y les voy a presentar lo que es el tema de análisis de la viabilidad de un parque eólico de baja potencia en la región del Istmo de Tehuantepec, dirigido por el doctor Reinaldo Iracheta Cortés y supervisado por el doctor Javier de la Cruz. Como contenido les voy a dar una breve explicación de lo que es el análisis del recurso eólico, el diseño del parque eólico, el análisis económico, conclusiones y por último las referencias más relevantes del tema. Todo está enfocado en 3 etapas principales, donde la primera etapa es el análisis del recurso eólico, que como primera entrada y base de todo el proyecto es la base de datos histórica del viento. Posteriormente se hace todo el análisis y se continúa a ver si es viable o no. En caso de no serlo, para esta situación se va a reelegir el sitio de estudio debido a que el objetivo principal de este tema es el análisis económico. Posteriormente, la segunda etapa es el diseño del parque eólico. Una vez que ya se vio que el sitio sí es adecuado para la instalación de un parque eólico, se pasa a su diseño, en donde como entradas vamos a tener lo que son datos del terreno, la selección del aerogenerador, los números de aerogeneradores, la disposición espacial, datos técnicos del aerogenerador, cálculo de la infraestructura eléctrica, para posteriormente tener como salida lo que son las pérdidas por el efecto ELA, las pérdidas eléctricas del sistema, lo que es la regulación del voltaje, la producción anual de energía y los costos de instalación. Y la etapa que se realiza lo que es el análisis económico, donde vamos a tener como entradas en los precios de electricidad, los costos, las tasas de interés, la inflación, impuestos, ingresos por ser, para tener como salidas el costo presente neto, tasa de retorno de la inversión, tasa interna de retorno y el costo nivelado de la energía, para posteriormente determinar si es viable el proyecto. El emplazamiento que se va a utilizar para el diseño de este parque eólico va a ser en la Universidad del Istmo, Campus Cuchitán, donde tiene coordenadas de 36 grados 32 minutos 0.01 segundos hacia el norte y 94 grados 57 minutos y 27.7 segundos hacia el oeste. En la figura 2 se muestra lo que es la toma de área del campus Cuchitán y en la figura 3 se muestra lo que es la extensión del terreno a utilizar. Este terreno tiene 55.6 hectáreas. La base de la estación meteorológica que se va a utilizar es la del Centro Regional de Tecnología Eólica, que por sus siglas es denominado CERTE. En la tabla número 1 se muestran lo que son las características de esta estación meteorológica. En este estudio de tesis se están utilizando 4 estaciones meteorológicas. La primera que es CERTE, que es una física, y 3 virtuales. Sin embargo, vamos a mostrar en esta presentación nada más lo que es la estación. Esta estación tiene alturas de mediciones de 20, 40, 60 y 80 metros, con intervalos de tiempo de 10 minutos. Como parte del análisis del recurso eólico se va a determinar lo que es la rosa de vientos, donde la rosa de vientos es una herramienta adecuada para analizar la distribución de direcciones de viento, el cual observamos en la figura número 3. Se muestra lo que es la rosa de vientos a CERTE a la altura de 58 metros, en donde se observa que la dirección predominante del viento está en el sector de 330 a 0 grados, que pertenece a lo que es la dirección del norte-noroeste. Además, en la figura 4 se muestra lo que es el histograma de distribución de velocidades promedio del viento para una altura de 20 metros, donde se observa que esta figura en el rango de distribución de las velocidades promedios del viento para dicho emplazamiento va desde 0 hasta 24 metros sobre segundo. Por otro lado, el rango de velocidades está de entre 3 y 8 metros sobre segundo, representan el 51% de la probabilidad de incidencia de estos vientos. Los parámetros de ajuste del histograma de velocidades del viento con la función de Weibull tiene que los parámetros del factor forma es de 1.809 y el factor escala es de 7.915 metros sobre segundo, que cabe decir que este factor escala
escala es una aproximación de la velocidad del viento promedio. Posteriormente, en la figura 5 se muestra lo que es el perfil mensual del viento a las distintas alturas de medición de esta estación meteorológica, en donde, para nuestro caso, que va a ser un parque eólico de baja potencia, nos vamos a enfocar en la altura de medición de 20 metros, que está representada por el color azul, en donde la mayor velocidad que se tiene en el año es en el mes de enero, con una velocidad de 12.41 metros sobre segundo, y la mínima se tiene en el mes de junio con 3.94 metros sobre segundo, y ya la velocidad promedio anual será de 7.25 metros sobre segundo. Una vez que se determinó la velocidad promedio, se pasa a determinar si el recurso eólico es bueno o no, y para esto nos va a ayudar lo que es el mapa del Atlas eólico de lo que es del estado de Oaxaca, en donde nosotros vamos a realizar una extrapolación a 50 metros y determinamos que la velocidad del viento es de 8.49 metros sobre segundo, y pasamos a determinar la clasificación, en donde sería un clase 6 debido a que está entre el rango de 7.7 a 8.5 metros sobre segundo, determinándolo como una clasificación del viento de excelente, por lo cual determinamos que sí es viable realizar el diseño del parque eólico en este sitio. Se determinó que el recurso eólico disponible es excelente, se pasa a seleccionar lo que es el aerogenerador, que para esto vamos a necesitar la información obtenida del análisis del recurso eólico, que es la velocidad promedio, y nos vamos a basar en lo que es también en la norma IS 61402, la cual, nos menciona que vamos a tener una velocidad de referencia, que es multiplicar 5 veces la velocidad. Realmente también tenemos que tener en cuenta lo que es la velocidad anual promedio y el índice de turbulencia. Con la información obtenida, nosotros vamos a determinar que el aerogenerador utilizado para este emplazamiento es de clase 3A. En la gama del mercado, los aerogeneradores de baja potencia, determinamos 4 aerogeneradores a utilizar. Para esta presentación solo voy a presentar el aerogenerador con los resultados más relevantes, que es el ENAIR 200L, con una capacidad de 10 kW, un diámetro del rotor de 9.8 metros, una velocidad de arranque de 1.85 metros sobre segundo y una velocidad nominal de 11 metros sobre segundo, además de tener la velocidad de corte a 30 metros sobre segundo y a una altura de instalación de 22 metros. En la figura 8 se muestra lo que es su curva de potencia, y además cabe señalar que se va a hacer una consideración en donde el parque eólico se va a limitar a 200 kW, por lo cual vamos a necesitar 20 aerogeneradores. Una vez que se selecciona el aerogenerador a utilizar, un aspecto importante va a ser la disposición de los aerogeneradores, cómo se va a arreglar en el terreno, y de acuerdo a la Asociación Danesa de la Industria Eólica, se recomienda que la separación óptima entre los aerogeneradores estén entre 5 a 8 veces el diámetro del rotor en la dirección predominante del viento y entre 3 y 5 veces el diámetro en el sentido perpendicular a la dirección del viento predominante, como se puede mostrar en la figura 9. Además, lo reportado en la literatura se menciona que las pérdidas por el efecto estela oscilan entre un rango del 5 al 15% cuando la separación entre los aerogeneradores están entre 4 y 8 veces el diámetro del rotor, por lo cual se va a utilizar este arreglo de aerogeneradores 4 veces lo que va a ser el diámetro en sentido perpendicular a la dirección del viento predominante y 8 veces el diámetro del rotor en la dirección predominante del viento, además de hacer una decisión en V, lo que va a ser ya el arreglo de los aerogeneradores en el terreno, además de que se muestran los circuitos. Ya con esta distribución se va a tener que las pérdidas por el efecto estela van a ser de 1.15% y el área a ocupar de estos 20 aerogeneradores en el terreno va a ser de 8.1 hectáreas, lo cual representa 14.56% del terreno total. Se pasa a lo que es ya el cálculo de la infraestructura eléctrica, donde el primer paso nosotros tenemos que calcular la corriente nominal por cada aerogenerador. Se utiliza lo que es la ecuación 1 para calcular lo que es esta corriente nominal, donde la potencia nominal va a ser de 200 kW, como ya se mencionó. Se va a considerar un voltaje de línea a línea de 400 volts y un factor de potencia de 0.95, teniendo que la corriente va a ser de 13.81 amperes por aerogenerador, pero además se va a considerar un factor de seguridad del 20%, teniendo que con este factor de seguridad se tendría una corriente nominal de 16.57 amperes. Sabiendo esta corriente, vamos a proseguir a buscar en el mercado el conductor. Para este caso se utilizó lo que es el manual de Viacom, en donde el calibre del conductor se seleccionó que va a ser de 10 AW. Además, se va a tener que calcular la corriente por cada circuito. Cabe mencionar que en el circuito 1 va a estar conformado por 9 aerogeneradores y el circuito 2 va a estar conformado por 11. La corriente nominal del circuito 1 sería de 149.3 amperes y la corriente del circuito 2 sería de 182.27 amperes, teniendo que el calibre del conductor va a ser de 3 ceros para ambos circuitos. Posteriormente, se va a proseguir a calcular lo que son las pérdidas por lo que es la caída de voltaje y de potencia, en donde se muestra en la figura 11 lo que es la gráfica de caída de voltaje.
Con un factor de potencia de 0.95 se va a tener que la caída de voltaje para el circuito 1 será de 2.13% y para el circuito 2 será de 2.57%. En la gráfica, con un factor de potencia de 0.5 se elevan las caídas de voltaje hasta el 5 y 4%. Además, cabe señalar que una de las especificaciones del manual de interconexión es que las caídas de voltaje no sean mayor al 3%, lo cual es importante considerar también nuestro factor de potencia, pero también cabe señalar que no se puede trabajar un factor de potencia tan bajo como 0.5, se tiene que trabajar en un rango de mínimo 0.85 a 1, que es el ideal, y posteriormente se va a mostrar lo que es la gráfica de pérdidas de potencia, en donde considerando un factor de potencia de 0.95 se tiene que las pérdidas serían de 2.34% para el circuito 1 y para el circuito 2 serían de 2.86%. Calcularon todas las pérdidas, que ya sumadas las pérdidas eléctricas y las pérdidas por el efecto Estela da un total de un 6%. Se va a calcular lo que es la producción anual de energía. Figura 3 se muestra lo que es la energía bruta y la energía neta. Esta energía neta es la energía bruta descontando lo que son las pérdidas. Ya con este 6% representaría un total de 71.35 megawatt hora. En esta gráfica 13 se puede observar que la mayor producción se tiene en el mes de enero y la menor producción se tiene en el mes de junio. En la tabla 14 se muestran los valores de esta energía durante los 12 meses y teniendo un promedio para la energía bruta de 105.26 megawatt hora y para la energía neta de 99.29 megawatt hora. Y la producción anual de energía ya total para la bruta sería 12.263.19 megawatt hora y para la neta sería de 1.191.57 megawatt hora. Por último sería la selección del transformador. Para seleccionar este transformador se necesita conocer la cantidad de generadores para instalar y la capacidad de potencia de cada uno. Como ya se mencionó, el parque eólico va a ser de 200 kilowatts. Así que a partir de esa consideración se tiene la relación de que 1 kilowatt es igual a 1 kilovolt-ampere, por lo cual el transformador sería de 200 kilovolt-ampere que se va a seleccionar. Sin embargo, se tiene que dejar un factor de seguridad del 20%, así que el transformador a elegir será de 240 volt-ampere. Una vez que ya se realizó todos los pasos del análisis del recurso eólico y el diseño del parque eólico, se procedía a lo que es el modelo económico que se desarrolló en esta tesis. Toda la información anterior van a ser entradas para este modelo económico para tener por último lo que son las salidas de los parámetros económicos, que se calcula que es el costo presente neto, la tasa interna de retorno, la tasa de retorno de la inversión, el periodo de retorno y el costo nivelado de la energía. Lo que tienen que calcular son los costos, la estimación de los costos. El costo capital es uno de los más importantes porque este costo es el que considera todos los costos involucrados, que es el costo de inversión, el costo de lo que es la compra del aerogenerador, la instalación de los equipos, la preparación del sitio, la consideración de los permisos, absolutamente todos los costos. Para este aerogenerador el costo capital sería de $5,042.59 por kilowatt o $50,425.29 por aerogenerador. Los costos a considerar importantes el costo de operación y mantenimiento, derivado que el costo de operación y mantenimiento es el que asocia a la reparación, el reemplazo de piezas, la inspección, limpiezas, etc. De acuerdo al informe de la referencia 10, se tienen que aproximadamente el costo de operación y mantenimiento es de $37 por kilowatt, teniendo un total de costo de operación y mantenimiento de $370 por aerogenerador. Entradas importantes para el modelo económico es lo que va a ser la tarifa de electricidad a la que se va a pagar. Para esto nos tenemos que remitir a lo que son los contratos de interconexión de generación distribuida en México, en donde el parque eólico se va a clasificar como un tipo MT1, ya que es un sistema trifásico que tiene una capacidad de nominal de 200 kilowatts. Y un voltaje de interconexión de 35 kV. De acuerdo a las especificaciones del Manual de Interconexión de Centrales de Generación con capacidad menor a 0.5 MW en México, se encuentran con 3 tipos de contratos para realizar la interconexión con la Comisión Federal de Electricidad. El primero es lo que es medición neta o net metering en inglés, donde en la figura 16 se muestra lo que es el esquema de interconexión de medición neta para centrales eléctricas de este tipo, en donde se puede observar que el cliente consume y genera energía en un mismo contrato de suministro. Además de un medidor de facturación bidireccional, se resta la energía generada al consumo. Es importante mencionar que con este tipo de contrato, la tarifa con la que estaría manejando es la de tarifa de media tensión. A continuación también se van a explicar las tarifas. El segundo contrato es el de facturación neta o net billing, en donde dicho contrato de facturación neta consiste en que el cliente realiza 2 contratos
contratos con la CFE, uno por la electricidad que consume y le abastece a CFE, y otro por la energía eléctrica que genera el cliente y le vende a la CFE, como se muestra en lo que es la figura 17. Y el último contrato de interconexión es el de venta total de energía, en donde la figura 18 se describe el esquema de interconexión de venta total de energía, donde el cliente vende a CFE toda la energía generada, o sea que no existe ningún contrato de suministro con CFE. Y este precio al que se le va a comprar CFE al cliente va a ser el precio marginal local en el nodo de interconexión más cercano. Bueno, este precio marginal local son definidos como los precios de la energía eléctrica en los nodos P determinados del Sistema Eléctrico Nacional. En sus siglas se denomina como PML, este se va a realizar a partir del nodo P que se tenga más cercano. Cabe señalar que de acuerdo al Programa de Ampliación y Modernización de la Red Nacional de Transmisión y Red General de Distribución de 2022 a 2036, se tiene que existen 2.253 nodos en el Sistema Eléctrico Nacional interconectado. Para nuestro caso, el nodo de interconexión más cercano va a ser el nodo 02 YUT 115, que se llama 02 YUT 115 debido a que es a 115 kilovolts. Este precio de electricidad se muestra en la figura 20, donde se grafica el comportamiento del PML del periodo desde el 2017 hasta el 2022. Se puede observar que el mayor precio de este PML se tiene en lo que es abril del año 2019 con un precio de $0.071 por kilowatt hora, y el precio más bajo se tiene en el 2020 con $0.031 por kilowatt. El precio PML en 2022 es de $0.058 por kilowatt hora. Es el precio que se va a manejar en este estudio. De media tensión son definidas por la Comisión Federal de Energía, que en su esquema tarifario vigente el Capos Cuchitán pertenece a la tarifa de gran demanda media tensión horaria, por sus siglas denominadas GDMTH. Esta tarifa se aplica a los servicios que destinan la energía a cualquier uso, suministradores en media tensión con una demanda de 100 kilowatts o más. Tablas 5 y 6 se muestran lo que son las tarifas horarias dependiendo de la región. Para este caso pertenecen a las regiones de central, noroeste, noroeste, península y sur. En lo que es la tarifa base, intermedio y punta. ¿Qué significa? Que la base es donde se consume menos electricidad, en la intermedia es cuando se consume, pues ahora sí que un consumo intermedio, y el punta es cuando más electricidad se consume. Se muestra lo que es la gráfica del comportamiento de esta tarifa desde el periodo 2018 al 2022, donde se tiene que el precio más bajo es en el año 2018 con $0.05 por kilowatt hora en el mes de enero. Para lo que es el año 2022 se tiene que el precio de esta tarifa es de $0.111 por kilowatt hora respectivamente, con los periodos de 2018 a 2022. Este precio es el que se va a manejar en este estudio. Lo que es la tasa de inflación, que esta mide lo que es el aumento porcentual del nivel general de precios y bienes y servicios en una economía durante un periodo de tiempo determinado. En otras palabras, esta tasa de inflación indica cuánto se está devaluando el poder adquisitivo del dinero con respecto al tiempo. ¿Por qué vamos a considerar nosotros la inflación? Precisamente porque esto nos va a indicar en el tiempo cuánto se va teniendo su devaluación. Además, no es lo mismo, pero va relacionado con la tasa interna real. La tasa interna real es la que indica la tasa de rendimiento real de una inversión después de tener en cuenta lo que es el efecto de la inflación. Interés real tenemos que tener en cuenta lo que es la tasa de interés, que ahorita en México es de 11.25%, se le resta lo que es la inflación, la tasa de inflación, que actualmente es de 7.77%, y así se calcula lo que es la tasa de interés real. Además, en la figura 22 se muestra lo que es la gráfica del comportamiento de la inflación desde el periodo de 2020 hasta 2022, teniendo una inflación promedio de estos periodos de 4.72%. Importantes es lo que son los impuestos. El impuesto que se va a aplicar al parque eólico va a ser el impuesto sobre la renta, que por sus siglas es ISR, descrito en la Ley del Impuesto sobre la Renta. Fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre del 2023 y la última reforma que se le hizo fue el 12 de noviembre del 2021. En la tabla 5 se va a poder calcular el impuesto correspondiente que tendría dependiendo de los ingresos. Como se muestra, la fórmula para calcular lo que es el impuesto va a ser el ingreso menos el límite inferior, que va a ser la primera columna de la tabla número 5, menos lo que es la tasa, que será la columna número 4, más una cuota fija. Menos las deducciones. Ahorita les voy a explicar por qué las deducciones. Donde tenemos que si en la última fila de la tabla número 5 tenemos que si el ingreso
es mayor a 4.511.707 pesos, se va a tener que pagar el 35% de ese ingreso. Además, la cuota fija ya viene predeterminada en la columna. Las deducciones, bueno, de acuerdo al artículo 140 de esta misma ley, establece que los contribuyentes que invierten en proyectos de energía renovable pueden deducir hasta el 100% de su inversión de su obligación tributaria. ¿Qué quiere decir esto? El primer año cero, a lo que se refiere es prácticamente todo lo que se invirtió. Y posteriormente, en la gráfica número 23 teníamos los 20 años. Si nos damos cuenta, el año 4, nosotros todavía no tenemos ninguna ganancia, seguimos en las pérdidas. El año 4 sigue siendo lo mismo, el año 6, el año 8, hasta el año 9 es donde quedamos. Justamente no hemos ganado nada, pero ya tampoco no hemos perdido. Estamos en ceros. Posteriormente, después de este año 9, en el año 10, el año 11, así hasta el año 20 vamos a tener ganancias. Por lo cual, en este periodo es donde ya vamos a tener que pagar lo que son los impuestos. Con estas deducciones que establece el artículo 140, nosotros podemos deducir nuestra inversión con los impuestos que tendríamos que pagar en los años que ya estamos teniendo ganancias. Y bueno, este artículo también menciona de que solo se pueden deducir hasta por 5 años. Son los incentivos que actualmente se tienen en el gobierno de México para promover el uso de energías limpias. Son los incentivos llamados certificados de energías limpias, los cuales, por la definición de la Ley de la Industria Eléctrica en el artículo 3, son aquellos los cuales son emitidos por la Comisión Reguladora de Energía, que acreditan la producción de un monto determinado de energía eléctrica a partir de energías limpias y sirve para cumplir los requisitos asociados al consumo de los centros de carga. Va a equivaler a 1 megawatt hora. Cabe mencionar que estos precios dependen de la oferta y demanda porque es un mercado spot, lo cual, portado hasta la última subasta, el precio máximo es de $0.02 por kilowatt hora. Para este estudio se va a considerar un precio de $0.01 por kilowatt para que sea un precio promedio. Que ya se tienen todas las entradas en el modelo, vamos a obtener ahora sí lo que son las salidas. Y para este análisis económico se va a realizar el estudio de la viabilidad económica del parque eólico de 200 kilowatts, considerando dos contratos de interconexión de los tres que mencionamos anteriormente, donde el primero va a ser el venta total de energía, que será pagado con el precio PML, y el número 2, que sería el contrato de interconexión de medición neta de energía con la tarifa de media tensión GDMTH. Tener en consideración lo que son parámetros económicos, como es que el proyecto va a tener 20 años de la vida útil, un costo capital de $2.200 por kilowatt, un costo de operación y mantenimiento del 2% y una tasa de interés real anual del 4%, un precio del certificado de energía limpia de $0.01 por kilowatt. Anteriormente dije que el precio costo capital era de $5.049 por kilowatt. ¿Y por qué no voy a utilizar ese precio para este estudio? Bueno, en la figura 24, como podemos observar, se está variando el costo capital, que va desde los 2.000 hasta los $6.000 por kilowatt. Si nosotros nos ubicamos en esta región, vamos a tener que, utilizando este precio capital, se tendría con un flujo de caja, una potencia neta, se tendría un retorno de la inversión de 27.56 años. Ya utilizando un flujo de caja con descuento y con esta misma potencia neta sería de 50.62 años. Y a esto, potencia neta, yo todavía le sumo lo que va a ser el ingreso por el certificado de energía limpia, tendría un retorno de la inversión de 21.83 años y con descuento tendría 38.07 años. Y anteriormente mencioné que la vida útil del proyecto es de 20 años, o sea, supera esta vida útil del proyecto, por lo cual pues no es viable porque no vamos a tener nada de ganancias, al contrario vamos a tener pérdidas. Para este estudio se va a utilizar el costo capital de $2.200 por kilowatt. Para el primer caso, que va a ser el de venta total de energía, en la figura 25 se muestra el flujo acumulado del análisis económico realizado para este tipo de contrato, en donde vamos a considerar tanto lo que son los incentivos como también son los impuestos, además de las pérdidas, que es la producción bruta. Con un flujo nominal se tiene que el periodo de retorno sería de 8.65 años, para un flujo con descuento, para esa potencia bruta será de 10.80 años. Ya considerando nosotros las pérdidas, que sería la producción neta, con un flujo nominal sería de 9.26 años y con descuento sería de 11.78 años. Ya si nosotros consideramos lo que es el CEL, va a ser 9.26 años y con descuento de 11.78. Considerando lo que es el incentivo, sería de 7.72 años y con descuento de 9.40 años. Ya haciendo la combinación de tanto el pago de energía limpia como el impuesto, sería de 7.72 años y con descuento de 9.40. Si nosotros observamos, ya considerando lo que son las pérdidas del sistema, vamos a tener lo que es un aumento
del periodo de retorno de la inversión de 0.973 años y una disminución del flujo de caja acumulado de 0.045 millones de dólares. Además, a lo largo de este proyecto, los impuestos que se pagarían serían de 0.0361 millones de dólares. Y además, ya considerando lo que son los incentivos, un ingreso extra, el periodo de retorno de inversión disminuiría en 2.375 años y aumentaría el flujo de caja en 0.1747 millones de dólares. Tabla número 8 se muestran algunos parámetros económicos de la salida de este modelo económico, en donde la tasa interna de retorno para una potencia bruta sería de 11.55%, para una potencia neta sería de 10.79%, para una potencia neta con ISR sería de 9.46%, para el CEL sería de 12.95% y la combinación del CEL con el ICR sería de 11.04%. Además se muestra también lo que es la tasa de retorno de inversión, también lo que es el NPC, que es el costo presente neto, y el ECOI, que es el costo nivelado de energía. Caso número 2, que será con el contrato de interconexión de medición neta de energía. Tenemos los resultados en la figura 26, que se muestra el flujo de caja acumulado para este contrato de interconexión, lo que es la tarifa de media tensión, que con una producción bruta nominal sería de 4.39 años, para el descuento sería de 4.89 años, considerando las pérdidas se tendría que con un flujo nominal se tendría 4.67 y con descuento de 5.27, considerando lo que es el impuesto, el ICR sería de 4.67 años y con descuento de 5.27. Ya con el incentivo sería de 4.27 años y con descuento de 4.72. Con la combinación del CEL y el ICR sería de 4.24 años y con descuento sería 4.72 años. Como podemos observar, el impacto de las pérdidas para este caso sería el aumento del periodo de retorno de 0.337 años y la disminución de 0.084 millones de dólares. Además, se pagarían impuestos 0.2029 millones de dólares y el CEL reduciría lo que es el periodo de retorno de la inversión en 0.504 años. Además, el aumento de 0.1297 millones de dólares. En la tabla 10 también se muestran lo que son los parámetros económicos, ya utilizando esta mención neta de energía, donde se va a tener que la tasa interna de retorno sería de 22.74%, el retorno de inversión sería de 20.87% y el NPC de menos 9.21 millones de dólares y el ECOI de menos 0.06 dólares por kilowatt para lo que es el caso de la bruta. Y para la neta sería la tasa interna de retorno 21.37% y una tasa de retorno de la inversión de 20.88%. El NPC de menos 8.37 millones de dólares y el ECOI de menos 0.06 dólares. Como conclusión tenemos que el recurso eólico disponible en la UNISMO Campus Wichita es excelente para el desarrollo de un parque eólico. Además, se demostró que el modelo de contrato de interconexión de medición neta resulta más favorable económicamente para el desarrollo de parques eólicos de baja potencia en México, derivado a que en el periodo de retorno para lo que es la venta total de energía se tiene de 9.40 años y para lo que es la medición neta se tiene de 4.72 años. Eso tomando como referencia lo que es la potencia neta con la combinación del incentivo y el impuesto, teniendo así una disminución de 5 años. Así que pues sí, considerable. Sin embargo, para maximizar el beneficio económico del diseño del parque eólico debe tener una producción anual de energía igual al perfil de carga del cliente. Además, las pérdidas en el sistema, que sumando todas fueron un total del 6%, expresó un impacto significativo en el retorno de la inversión utilizando la potencia neta, que tiene un aumento en este parámetro de 0.973 años para el caso de venta total de energía y 0.387 años para el caso de emisión neta de energía. Además, como ya se mencionó, el precio capital de $5,042.59 dólares kilowatt no es ideal para que el parque eólico sea viable económicamente, derivado a que el periodo de retorno de inversión supera la vida útil del proyecto. Tienen que los ingresos por lo que son los incentivos, que son los CEL, representan un ingreso adicional. Su impacto en el análisis económico resulta en una reducción significativa de los periodos de retorno. De este tema se han sacado lo que es el registro de un libro y 2 artículos en la conferencia de Contrapac. Además, actualmente, ahorita, se mandó un artículo a la revista IEEE Latinoamérica, el cual está en el round 1 y ya simplemente se está contestando a los revisores.
Muchas gracias por tu atención. Muchas gracias por la presentación, Karime. Pues ahora pasamos a la sección de preguntas. Quien tenga preguntas, comentarios, levante la mano o escriba en el chat. Adelante, Osvaldo. Muchas gracias, Karime, por tu presentación. Tengo una pregunta con respecto a lo de la última conclusión. ¿Y es posible reducir las pérdidas que fueron de 6% a unas menores, asistiendo a alguna modificación, por ejemplo, a la selección del tamaño del cable o de generadores en el parque que vas a diseñar? Sí, se podrían disminuir las pérdidas aumentando lo que es el calibre del conductor, porque las pérdidas por caída de voltaje y de potencia pues igual están relacionadas con lo que es la distancia. Esa sería una manera aumentando el calibre del conductor, sin embargo también aumenta lo que es el precio. Entonces ahí se tendría que jugar para ver la optimización de tanto económicamente si es factible o no. Usar solamente, como bien en el diagrama unipilar de parque eólico, tienen únicamente nodos para los inversores. ¿Convendría utilizar varios nodos? Bueno, también se habían diseñado dos, pero también incrementa lo que es este costo derivado tendría que aumentar el cable del conductor, más que el cable del conductor, que pues aumenta mucho los precios. Gracias a ti, José. Okay. Doctora Liliana, adelante. Buenos días, tardes. Gracias, Karime. Muy buena presentación. Tengo una duda. Quiero saber cuál es la razón por esa diferencia de los valores para el retorno de la inversión cuando usas tipo de inversión y otra. Si no entendí mal, mencionaste que cuando usabas pues sí es casi el doble de la diferencia. Entonces, exactamente, ¿cuál es la diferencia entre un contrato de interconexión y otro que hace tanta diferencia? Bueno, respondiendo a su pregunta, doctora, buenas tardes. ¿Qué hace la diferencia? El precio con el que se va a pagar. El de venta total de energía se pagaría con el precio marginal local, que es el PML. Como se mencionó, este precio sería de $0.58 kilowatt hora. Y en la otra contrato de interconexión sería el de media tensión, que tendría un precio de $0.111 por kilowatt. O sea, prácticamente vemos que es casi el doble del precio que el del PML. Eso es lo que hace la diferencia. Que el precio de la tarifa de media tensión es más caro. ¿Hay alguna razón para usar esta media tensión? Es decir, ¿estás obligada? ¿Cuándo sería necesario usar esta? Porque pues si lo analizamos así en bruto, pues nunca quedamos un contrato con esta, ¿no? Pero ¿cuál sería la razón para tener que hacer un contrato con la de media tensión? Y ahorita estás escogiendo la otra, no recuerdo, perdón, cómo se llama, pero si uno quisiera escoger, pues nunca escogería esta que duplica el costo. ¿Cuándo sería importante usar este tipo de interconexión o contrato de interconexión de media tensión, ¿no? Esta que estás hablando ahorita, la que está presentada en la electiva. Bueno, el de venta total de energía se utiliza cuando CFE no te va a suministrar nada de energía, o sea, tú solo le vas a vender y ya. El de gran demanda media tensión se va a utilizar cuando él te suministra. O sea, ¿qué va a pasar? De que si tú consumes como empresa mucha electricidad, te va a beneficiar porque vas a estar consumiendo toda la electricidad generada por tu parque. Por eso es el gran impacto, porque en vez de utilizar la energía de CFE, tú vas a utilizar la generada. ¿Y CFE qué va a hacer? Pues te va a descontar de su tarifa esa energía que tú produciste. Sí, gracias, Karime, ya me quedó claro. Gracias, muy bien. Gracias. Ahora, Israel Mendoza tiene una pregunta. ¿Cuál es el criterio que escogiste para la selección del aerogenerador que presentaste? Para escoger el aerogenerador, pude buscar varios aerogeneradores y con su curva de potencia es que me fui basando. También tuve que checar las velocidades con las que incidían el recurso disponible en el sitio. Y de eso fui checando qué velocidades son con las que me iba a generar más producción de energía. Haya quedado resuelta tu pregunta, Israel. Muy bien, pues bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, un comentario, levante la mano, escriba en el chat. Creo que los alumnos de segundo semestre están viendo este tema, ¿no? No sé si hay dudas de lo que deben de estar realizando ahorita, ¿no? ¿No hay preguntas? A ver, Adriana Ponce, adelante. Yo quisiera preguntarte, ¿y qué para calcular la pérdida por efecto Estela o cómo lo hicieron? Calcular lo que son las pérdidas del efecto Estela, utilizamos lo que es el programa WASP. Con realizamos toda la distribución y fue con el que fuimos determinando las pérdidas. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario?
¿No hay preguntas? Bueno, creo que ya no hay más preguntas, entonces vamos a proyectar el reconocimiento, Karen, si me permites. Lectura Universidad del Istmo, División de Estudios de Posgrado, otorga la presente constancia a la ingeniera Karime Ángeles Pérez por su valiosa participación con la ponencia Análisis de la viabilidad de un parque eólico de baja potencia en la región del Istmo de Tehuantepec en el Seminario Permanente de Investigación y Divulgación Científica del posgrado en la UNISMO, Santo Domingo, Tehuantepec, Oaxaca, 12 de mayo de 2023.